acero frío contra mis costillas rotas, el sabor metálico de la sangre llenando mi garganta. Fuera del coche en llamas estaba mi traidor marido, un hombre al que le di todo. Su brazo rodeaba a mi supuesta mejor amiga. No pidió ayuda, solo sonrió mientras las llamas crecían. Luego, la oscuridad, pero la muerte no fue el final. Abrí los ojos de golpe, no en una morgue, sino frente a un espejo. Llevaba un vestido de seda para mi fiesta de compromiso, exactamente 3 años en el pasado. Esta vez, la presa se convierte en la depredadora. El dolor fue lo primero que sentí. Un fuego que nacía en mi pecho y se extendía hasta mis dedos. El chirrido de los neumáticos y el crujido del metal contra el viejo roble en la Auno todavía resonaban en mis oídos. Estaba atrapada, boca abajo, en mi Mercedes destrozado. El olor a gasolina impregnaba el aire húmedo de la noche. A través del parabrisas roto, mi propia sangre nublaba mi visión. 2 figuras emergieron de las sombras. Mi marido, Daniel Vega, el hombre por el que había desafiado a mi familia. El hombre al que le entregué el imperio de mi padre en bandeja de plata. Y agarrada a su brazo, temblando bajo su abrigo, estaba Elena Mendoza, mi compañera de cuarto en la universidad, mi dama de honor, mi confidente. ¿Está muerta? La voz de Elena era un susurro. No temblaba de pena, sino de expectación. Daniel se agachó. Sus zapatos de cuero pisaron sin cuidado un charco de mi sangre. Miró a través del cristal roto y nuestros ojos se encontraron. No había horror en su mirada, ni pena, solo el frío y calculado alivio de un hombre que por fin había cerrado un cabo suelto. «Apenas respira», dijo Daniel con suavidad. Su voz carecía de la calidez que una vez me engañó. Se metió la mano en el bolsillo y sacó su móvil. Miró la hora en lugar de llamar a emergencias. Los frenos aguantaron lo justo para que llegara a la carretera de la sierra. Un trágico accidente. El viudo afligido hereda el 50% restante de Herrera Tech. Es perfecto. «Daniel, date prisa. Vámonos antes de que pase alguien», le urgió Elena, besándole la mandíbula. Intenté gritar. Intenté suplicarle que me salvara. Pero de mis labios solo salió un gemido ahogado. Pasé 3 años de matrimonio defendiéndolo de las advertencias de mi padre, luchando contra el Consejo de Administración para darle el puesto de director general, y alejando al único hombre que de verdad se preocupó por mí. Todo para esto, para ser desechada en el arcén de una carretera mojada como si fuera basura. «Adiós», Sofía, susurró Daniel, con una sonrisa cruel en los labios. «Siempre fuiste demasiado confiada». Mientras se alejaba con Elena, una chispa del motor prendió el combustible que se fugaba. Una ola de calor me golpeó. El fuego rugió, consumiendo el capó, abriéndose paso a través del salpicadero. No cerré los ojos. Me quedé mirando las luces traseras de su coche mientras las llamas me envolvían, grabando a fuego la imagen de su traición en mi alma. Si tan solo tuviera otra oportunidad, recé al oscuro vacío que me esperaba. Los destrozaría. Y entonces me desperté. No desperté gritando, aunque el calor fantasma de las llamas todavía me quemaba la piel. Jadeé violentamente. Mis manos volaron hacia mi pecho. No había sangre, ni costillas rotas. Me miré las manos. Estaban perfectas. Las uñas, cuidadas, pintadas de un suave rosa pálido. Mi respiración era agitada, hiperventilando. Miré a mi alrededor. El aire olía a lirios caros y perfume de vainilla, no a gasolina y goma quemada. Estaba sentada en un taburete de terciopelo frente a un enorme espejo iluminado. Este era el camerino VIP nupcial en el Hotel Palace. Miré mi reflejo. Me devolvía la mirada una Sofía Herrera de 24 años. Mi piel brillaba. Mis ojos eran grandes, inocentes, libres de las ojeras de los miserables años de mi matrimonio. Llevaba el vestido de seda verde esmeralda que había encargado a Milán, 14 de octubre de 2023. Conocía esta fecha con una claridad agónica. Era la noche de la gala benéfica de la Fundación Herrera. La noche en que Daniel Vega, un encantador pero arruinado gerente de la empresa de mi padre, iba a subirse al escenario
y pedirme matrimonio delante de 300 de las personas más importantes de Madrid. Agarré el borde del tocador, con los nudillos blancos. Mi mente estaba rota en 1000 pedazos, tratando de reconciliar la muerte agónica que acababa de experimentar con el reflejo prístino en el espejo. ¿Estaba alucinando? ¿Era esto el cielo o el infierno? Me pellizqué el brazo con fuerza. El dolor agudo me hizo estremecer. Era real. Estaba viva. El universo, en su infinita e irónica sabiduría, había escuchado mi súplica moribunda. Había rebobinado el reloj. Un golpe en la puerta me hizo saltar. «Sofía, cielo, ¿casi lista?» Esa voz me provocó una oleada de pura repulsión por la columna vertebral. Elena. La puerta se abrió, y allí estaba ella. Elena Mendoza llevaba un vestido azul pálido que acentuaba sus ojos. Parecía tan joven, tan ansiosa, tan increíblemente falsa. Se acercó y puso una mano en mi hombro. Tuve que obligarme a no apartarme de su contacto. «Estás impresionante», Sofía, arrulló Elena, encontrando mis ojos en el espejo. «Esta noche va a ser muy especial. Tengo un presentimiento». «Claro que tienes un presentimiento», pensé, con una furia fría y oscura instalándose en mi estómago. «Tú le ayudaste a elegir el anillo». Respiré hondo, enterrando el trauma y la rabia bajo una máscara de absoluta compostura. Si Dios me había dado una segunda oportunidad, no iba a desperdiciarla actuando como una histérica. Iba a jugar el juego. Pero esta vez, yo escribía las reglas. «Yo también tengo un presentimiento, Elena». Sonreí, con la voz escalofriantemente tranquila. «Esta noche lo va a cambiar todo». El salón de baile del Hotel Palace era un mar de candelabros de cristal, arreglos florales y el murmullo silencioso del dinero antiguo. Me paré en lo alto de la gran escalera, mirando a los cientos de invitados. Hace 3 años, bajé estas escaleras, cegada por el amor, ingenua ante los buitres que rodeaban la fortuna de mi familia. Ahora los veía a todos como lo que eran. Mi padre, Arturo Herrera, estaba cerca del frente, con un whisky en la mano. Se le veía sano. En mi vida pasada, el estrés de la OPA hostil de Daniel le provocó un derrame cerebral masivo. Dejó a mi padre postrado en cama e indefenso, mientras Daniel vaciaba sus cuentas. Verlo allí de pie, vibrante y fuerte, me trajo una repentina punzada de lágrimas a los ojos. Las aparté de inmediato. La emoción era un lujo que no podía permitirme ahora mismo. Y entonces lo vi. Daniel Vega estaba cerca del escenario, increíblemente guapo, con su esmoquín hecho a medida. Estaba trabajando la sala, mostrando esa sonrisa de $1.000.000, encantando a las esposas de los miembros del consejo, riendo a carcajadas con los ejecutivos. Interpretaba a la perfección el papel del protegido devoto y brillante. Descendí las escaleras y las cabezas se giraron. Los susurros se extendieron por la multitud. Yo era la heredera de Herrera Tech, la chica de oro de la industria tecnológica. Daniel me vio y sus ojos se iluminaron con una adoración fingida. Caminó hacia mí y me ofreció su brazo. «Estás absolutamente impresionante», Sofía murmuró, inclinándose para besarme la mejilla. Giré la cabeza lo justo para que sus labios rozaran el aire cerca de mi oreja. No pareció darse cuenta. «Tengo una sorpresa para ti más tarde, algo que nunca olvidarás». «Estoy segura de que será inolvidable», Daniel respondí con suavidad. Saqué mi mano de su brazo para coger una copa de champán de un camarero que pasaba. La velada transcurrió exactamente como la recordaba. Los discursos, las subastas silenciosas, el networking forzado. Jugué el papel de la hermosa anfitriona, pero mis ojos escaneaban constantemente la sala. Buscaba a alguien específico. En un rincón lejano, apoyado contra una columna de mármol con aire de absoluta indiferencia, estaba Leo Torres. Leo, mi amor de la infancia. Crecimos corriendo por los jardines de nuestras fincas vecinas en Sotogrande. Era el heredero de Torres Holdings, un hombre de negocios despiadado y brillante cuya reputación en las salas de juntas era aterradora, pero que a mí solo me había mostrado amabilidad. Hace 3 años, me rogó que no saliera con Daniel.
Contrató a investigadores privados. Me presentó pruebas de los turbios negocios financieros de Daniel y me dijo que Daniel solo iba a por mi dinero. Yo le di una bofetada. Le llamé celoso y resentido, y lo saqué por completo de mi vida. Leo asistió a mi boda, sentado en la última fila, y se fue antes de la recepción. No lo había vuelto a ver desde entonces. Nuestras miradas se cruzaron en el abarrotado salón de baile. Su mirada oscura e intensa me atravesó. Había un dolor familiar en su expresión, una cautela contenida. No aparté la mirada, le ofrecí un pequeño, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que lo ocultara, pero no se movió. De repente, el micrófono chirrió. La banda de jazz dejó de tocar abruptamente. Daniel estaba en el escenario. El foco lo iluminó, creando un halo alrededor de su pelo perfectamente peinado. La sala se sumió en un silencio expectante. «Señoras y señores», dijo Daniel, su voz resonando por el enorme salón. «Gracias a todos por estar aquí para apoyar a la Fundación Herrera. Pero si me lo permiten, me gustaría robar un momento para algo personal. Ahí viene. La trampa». Me miró directamente, sus ojos brillando con una emoción ensayada. «Sofía, desde el día en que te conocí, mi vida ha cambiado. Eres la luz más brillante de mi mundo. Me inspiras, me desafías y me haces un hombre mejor». La multitud dejó escapar un suave oh colectivo. Pude ver a Elena cerca del frente, grabándolo todo con su teléfono, jugando el papel de la amiga perfecta que apoya. Mi padre parecía profundamente incómodo, con la mandíbula apretada. Sabía lo que estaba pasando y lo odiaba. Daniel bajó del escenario, el foco siguiéndolo mientras caminaba hacia mí. La multitud se abrió como el mar rojo. Se detuvo a 1 metro de distancia, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una caja de terciopelo. Se arrodilló. «Sofía Herrera», dijo Daniel, su voz lo suficientemente alta para que todos los inversores, rivales y periodistas de la sala lo oyeran. «¿Me harías el absoluto honor de convertirte en mi esposa?». Abrió la caja. Un enorme y ostentoso diamante de 3 quilates brilló bajo los candelabros. Yo sabía a ciencia cierta que lo había pagado con una tarjeta de crédito que no podía permitirse, con la plena intención de pagarla con mi dinero una vez que estuviéramos casados. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en mí. En mi vida pasada, abrumada por la presión, el espectáculo público y mi propio enamoramiento ingenuo, me eché a llorar y grité. Sí, miré a Daniel. Vi la arrogante certeza en sus ojos. Pensó que me tenía acorralada. Pensó que la presión social me obligaría a aceptar, asegurando su control sobre el legado de mi familia. Tomé un sorbo lento de mi champán, dejando que el silencio se alargara. 5 segundos. 10 segundos. Los murmullos comenzaron a surgir. La sonrisa de Daniel vaciló una fracción. «Daniel», dije. Mi voz se escuchó claramente en la sala silenciosa. «Esto es increíblemente inapropiado». El jadeo colectivo de la sala fue como un vacío que succionó el aire del edificio. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. La sorpresa genuina finalmente reemplazó a su encanto ensayado. «Sofía, ¿qué?», tartamudeó. Su voz bajó a un susurro avergonzado. «Vamos, cariño, todo el mundo está mirando». «Sé que todo el mundo está mirando», dije, dando un paso atrás para que se viera obligado a mirarme. «Por eso me sorprende que eligieras un evento benéfico dedicado a niños desfavorecidos para montar un truco publicitario para ti. Eres un gerente de nivel medio en la empresa de mi padre. Llevamos saliendo 6 meses. No te conozco lo suficiente como para casarme contigo y, francamente, tenderme una emboscada así es manipulador». La multitud estalló en susurros furiosos y sorprendidos. La mandíbula de mi padre literalmente cayó. Elena bajó su teléfono, con el rostro pálido de pánico. «Sofía, por favor». La cara de Daniel se puso de un rojo oscuro y furioso. Se levantó rápidamente, cerrando la caja de golpe. «Me estás avergonzando».
Te has avergonzado a ti mismo, Daniel, dije fríamente. Dejé mi copa de champán en la bandeja de un camarero que pasaba. La respuesta es no. Ahora, si me disculpas, necesito tomar un poco de aire. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. La seda de mi vestido rozando el suelo de mármol. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Sabía que acababa de declarar la guerra. El aire de la noche fuera del Hotel Palace era fresco y nítido, un fuerte contraste con el calor sofocante del salón de baile. Me paré bajo el gran toldo, con los brazos alrededor de mí misma. La adrenalina de lo que acababa de hacer recorría mis venas. Lo había humillado. Había castrado públicamente el ego de un narcisista de manual. Las consecuencias serían severas, pero la satisfacción era una droga que nunca antes había probado. Sofía. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe detrás de mí. Daniel salió furioso, su rostro contorsionado por una rabia que solo había visto a puerta cerrada en mi vida pasada. La máscara encantadora había desaparecido por completo, reemplazada por el monstruo vicioso y calculador que yo conocía. Acortó la distancia entre nosotros, agarrándome bruscamente el brazo. ¿Qué demonios te pasa?, siseó, sus dedos clavándose en mi piel. ¿Estás loca? Me humillaste delante de todo el consejo. Suéltame, Daniel, le advertí con la voz peligrosamente baja. Vas a volver a entrar ahí. Vas a disculparte y vas a decirles que tuviste un ataque de pánico, ordenó, tratando de tirar de mí hacia las puertas. ¿Tienes idea de cuánto dinero gasté en ese anillo? ¿Sabes cómo me hace quedar esto? Te hace quedar como un cazafortunas que ha fracasado, dije sin rodeos, arrancando mi brazo de su agarre. Me froté la piel, mirándolo con un asco indisimulado. Se acabó, Daniel. La relación, la farsa, todo. Y el lunes a primera hora, mi padre va a auditar tu departamento. Te sugiero encarecidamente que limpies tu escritorio antes de entonces. El pánico brilló en sus ojos por una fracción de segundo antes de que la rabia regresara. Se acercó, cerniéndose sobre mí. ¿Crees que puedes dejarme así como así? Después de todo, eres una niñita mimada, Sofía. No eres nada sin mí para manejarte. Aléjate de ella, Vega. La voz era profunda, tranquila, y transmitía una autoridad innegable que me erizó el vello de la nuca. Daniel se congeló y luego se dio la vuelta. Leo Torres salió de las sombras de la zona de aparcacoches. Llevaba un traje oscuro a medida que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. Medía 1,90, con rasgos aristocráticos afilados y ojos oscuros que en ese momento tenían la calidez del nitrógeno líquido. No estaba levantando la voz, pero la amenaza en su postura era palpable. Torres se burló Daniel, aunque instintivamente dio un paso atrás. Esta es una conversación privada entre mi novia y yo. Métete en tus asuntos. Acaba de decir que se ha acabado, respondió Leo. Caminó lentamente hasta que se interpuso entre Daniel y yo, protegiéndome de su vista. Lo que significa que ahora solo eres un ex empleado acosando a la hija del jefe. Lárgate, Daniel, antes de que haga que la seguridad del hotel te eche físicamente a la calle. Daniel nos miró a Leo y a mí, apretando la mandíbula con tanta fuerza que pensé que sus dientes podrían romperse. Sabía que no podía ganar una pelea física o social contra Leo Torres. Todavía no. Esto no ha terminado. Sofía, escupió Daniel, señalándome con un dedo por encima del hombro de Leo. Te vas a arrepentir de esto. Se dio la vuelta y se fue calle abajo, haciendo señas, agresivamente, para coger un taxi. Solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mis hombros se relajaron ligeramente. El bajón de adrenalina me estaba golpeando fuerte. Leo se giró para mirarme. Se veía exactamente como lo recordaba, pero de alguna manera más imponente. La cautela contenida todavía estaba en sus ojos, pero también había una suavidad allí, una vulnerabilidad que solo me mostraba a mí. ¿Estás bien, Sofía?, preguntó, su voz perdiendo su tono helado. Lo miré. El peso de los últimos 3 años. La traición, el aislamiento, el asesinato presionando mi pecho.
Este hombre me había amado lo suficiente como para arriesgarse a mi odio para protegerme, y yo lo había castigado por ello. Lo siento. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Mi voz se quebró. Leo, lo siento mucho, de verdad, frunció el ceño, claramente desconcertado. ¿Sentirlo por qué? Por rechazar a ese payaso ahí dentro. No te disculpes por eso. Es lo más inteligente que has hecho en 6 meses. Por todo susurré, acercándome a él. Por no escucharte, por alejarte. Tenías razón sobre él. Tenías razón sobre todo. Leo estudió mi cara, sus ojos oscuros buscando los míos. Era brillante leyendo a la gente. Eso era lo que lo hacía tan letal en la guerra corporativa. Podía decir que algo profundo había cambiado en mí. La chica ingenua y soñadora que había entrado en la gala había desaparecido. «Mi coche está esperando», dijo Leo en voz baja, señalando el elegante Bentley negro que esperaba cerca del bordillo. «Déjame llevarte a casa». Negué con la cabeza. «No, no quiero ir a casa. Si voy a casa, mi padre hará preguntas que no estoy lista para responder». Lo miré, armándome de valor. «Llévame a tu casa. Tenemos que hablar. Necesito tu ayuda, Leo». Un fantasma de sonrisa tocó la comisura de sus labios. «¿Mi ayuda? Daniel va a tomar represalias», dije. Mi tono se volvió profesional. «Tiene aliados dentro de la empresa de mi padre. Ha estado moviendo dinero. Necesito destrozar su vida pieza por pieza, y necesito hacerlo antes de que se dé cuenta de que sé exactamente lo que está tramando. Y necesito a alguien despiadado que me ayude a hacerlo». Leo abrió la puerta trasera del Bentley, sus ojos brillando con una peligrosa aprobación depredadora. «Bueno», Sofía murmuró mientras me deslizaba en el asiento de cuero. «Definitivamente has venido al lugar correcto». El ático de Leo, con vistas al Parque del Retiro, era una clase magistral de minimalismo agresivo. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid. Las luces de la ciudad brillaban como diamantes esparcidos. El espacio estaba dominado por caoba oscura, acero cepillado y el olor a bourbon caro. Me senté en el borde de un enorme sofá de cuero, con un pesado vaso de cristal de Macallán en mis manos. El calor del alcohol apenas calentaba el hielo en mis venas. Leo estaba en la isla de su cocina, remangándose las mangas de su camisa blanca, mostrando los antebrazos musculosos que había pasado por alto en mi vida anterior. Sacó una gruesa carpeta de su maletín de cuero y la arrojó sobre la mesa de centro de cristal frente a mí. Aterrizó con un golpe pesado y satisfactorio. «No dejé de investigar solo porque dejaras de hablarme», Sofía dijo Leo. Su voz un murmullo bajo y constante. Rodeó la mesa y se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. «Cuando anunciaste que salías con él, puse a mis mejores contables forenses a investigarlo. Daniel Vega no es solo un cazafortunas, es un parásito». Abrí la carpeta. Las páginas estaban llenas de extractos bancarios, transferencias y registros de sociedades. Incluso con mi limitado conocimiento de contabilidad, un punto ciego que mi yo de la vida pasada había mantenido tontamente. El patrón era evidente. «Ha estado creando proveedores fantasma», murmuré, mis ojos escaneando las cuentas offshore resaltadas en las Islas Caimán, facturando a Herrera Tech por servicios de consultoría que nunca se prestaron. Dios mío, ha malversado casi 2 millones de euros en los últimos 4 meses. «Es una estrategia clásica de desangramiento», explicó Leo, sus ojos oscuros fijos en mi rostro, observando mi reacción. Mantuvo las cantidades justo por debajo del umbral que activaría una revisión obligatoria del Consejo. Lo está canalizando a una cuenta, a nombre de EM Holdings. Me quedé helada. Elena Mendoza. Una nueva oleada de náuseas me invadió. Llevaban meses planeando esto. Mientras yo elegía los arreglos florales para la gala y defendía a Daniel ante mi padre, él y mi mejor amiga estaban robando activamente a mi familia a ciegas. La pura audacia de ello hizo que me temblaran las manos. No de pena, sino de una repentina y violenta rabia. «Necesito destruirlo», Leo dije.
Mi voz bajó a un susurro áspero. Levanté la vista, encontrando su intensa mirada. No solo quiero que lo despidan, quiero que lo arruinen. Quiero que sienta exactamente lo que es que te lo quiten todo. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por el rostro de Leo. Era la sonrisa de un depredador que huele la sangre. El lunes por la mañana, Sofía. Le cortaremos la cabeza a la serpiente. El lunes llegó con un aguacero torrencial. Los cielos grises encajaban perfectamente con mi estado de ánimo. Entré en el reluciente vestíbulo de cristal de Herrera Tech exactamente a las 8 a.m. Pasé de mi ascensor habitual y me dirigí directamente a la planta ejecutiva. Llevaba un traje de chaqueta carmesí a medida. Se acabó el jugar a la heredera suave y accesible. Cuando abrí las pesadas puertas de roble del despacho de mi padre, no me sorprendió encontrar a Daniel ya allí. Estaba montando la actuación de su vida. Daniel estaba sentado en una de las sillas de cuero para visitantes, con la peza entre las manos, realizando una pantomima impecable de un hombre destrozado. Mi padre, Arturo Herrera, estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. Su expresión era una mezcla de frustración cansada y lástima. Arturo, es que la quiero tanto. La voz de Daniel estaba cargada de falsa emoción. Dejé que mi corazón se adelantara a mi juicio. Sé que una proposición pública fue demasiado, pero solo quería que el mundo lo supiera. Ahora ni siquiera me devuelve las llamadas. Me temo que está teniendo una crisis nerviosa. No está teniendo una crisis nerviosa. Daniel suspiró mi padre, frotándose las sienes. Pero está claro que se está replanteando esta relación. Tienes que darle espacio. En realidad, papá, interrumpí, dejando que las pesadas puertas se cerraran detrás de mí. No necesito espacio. Necesito a la policía. Ambos hombres giraron la cabeza hacia mí. La máscara de dolor de Daniel se deslizó por una fracción de segundo, revelando un destello de pánico genuino antes de que se apresurara a levantarse. Sofía, cariño, por favor. Se acercó a mí, con las manos extendidas en un gesto apaciguador. Hablemos de esto. Estás enfadada y no estás pensando con claridad. Siéntate, Daniel. Ordené. Mi voz sonó como un látigo en el silencioso despacho. El puro veneno en mi tono lo congeló en seco. Mi padre se levantó, con el ceño fruncido por la profunda preocupación. Sofía, ¿qué está pasando? ¿A qué te refieres con la policía? Pasé por delante de Daniel, ignorando su presencia por completo, y dejé caer la gruesa carpeta que Leo me había dado directamente sobre el escritorio de mi padre. Me refiero a que el hombre que actualmente finge tener el corazón roto ha estado vaciando sistemáticamente el presupuesto de I+D de Herrera Tech. Durante los últimos 4 meses, dije con suavidad, cruzándome de brazos. «Ábrela, papá». El rostro de Daniel perdió todo el color. Parecía un hombre que acababa de pisar una mina y había oído el clic. «Arturo, lo que sea que te esté enseñando es mentira. La están manipulando. Es Leo Torres, ¿verdad? Siempre me ha odiado. Él ha fabricado esto». Mi padre lo ignoró. Abrió la carpeta. Arturo Herrera era un hombre brillante, un titán de la industria tecnológica que había construido su imperio desde un garaje. Le bastaron exactamente 30 segundos de escanear las transferencias y facturas falsas para ver la verdad. Observó la transformación en mi padre. La lástima en sus ojos se desvaneció, reemplazada por la furia fría y despiadada que lo había convertido en multimillonario. Levantó lentamente la vista de los documentos. Su mirada se fijó en Daniel. 2.4 millones de euros, dijo mi padre, con la voz inquietantemente tranquila, desviados a una cuenta en las Caimán a través de empresas fantasma, vinculadas directamente a los códigos de autorización de tu departamento. Arturo, puedo explicarlo. Era una estrategia de inversión, un proyecto secreto para el nuevo diseño de microchip. Intentaba sorprenderte, tartamudeó Daniel, el sudor perlando visiblemente en su frente. Se estaba ahogando y lo sabía. Una sorpresa, repitió mi padre secamente. Pulsó un botón en su intercomunicador. Yanis, envía a Seguridad Corporativa y ponme a Ricardo Belmont de Legal al teléfono. Dile que tenemos un caso de malversación. Sofía, por favor.
Daniel se volvió hacia mí, abandonando la fachada profesional. Sus ojos estaban muy abiertos por la desesperación frenética. Intentó cogerme del brazo. «No puedes hacer esto. Te quiero. Íbamos a casarnos». Di un paso atrás, mirándolo con absoluto asco. El recuerdo de las llamas, el olor a gasolina quemada y su fría sonrisa destellaron en mi mente. «La boda se cancela». Daniel, susurré, acercándome lo suficiente para que solo él oyera mis siguientes palabras. «Y si alguna vez intentas tocar la empresa de mi familia de nuevo, no solo te enviaré a la cárcel, te enterraré». Las puertas del despacho se abrieron y entraron 3 corpulentos guardias de seguridad. «Señor Vega», dijo mi padre, su voz desprovista de toda calidez. «Está despedido con efecto inmediato. Acompáñenlo fuera de las instalaciones. Las autoridades lo esperarán en el vestíbulo». Daniel se revolvió mientras los guardias lo agarraban de los brazos, su encantadora fachada completamente destrozada. «Zorra», me gritó, mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Te crees muy lista. No eres nada sin mí. Arruinarás esta empresa. Yo te hice». Me quedé perfectamente quieta, viendo cómo las puertas se cerraban tras él, cortando sus patéticos gritos. El silencio que siguió fue pesado. «Lo siento», papá, dije en voz baja, acercándome a él. «Debería haberte escuchado». Me apretó la mano. «Lo descubriste antes de que pudiera hacer un daño permanente. Sofía, eso es lo que importa». «Pero, ¿quién te ayudó a conseguir esta información?» «Nuestros auditores internos no vieron nada». «Fue Leo», admití. Las cejas de mi padre se alzaron con sorpresa. «Torres, pensé que no os hablabais». «Ahora sí», dije, una sonrisa genuina tocando mis labios por primera vez en lo que pareció una vida. «Y papá, vamos a tener que hacer un barrido completo del edificio, porque Daniel no actuó solo». La noticia de la espectacular caída de Daniel se extendió por las altas esferas de la sociedad madrileña más rápido que un reguero de pólvora. Para el miércoles, era el cotilleo de portada en todos los blogs financieros. Ejecutivo de Herrera Tech escoltado fuera esposado. El compromiso roto que rompió la banca. Daniel había logrado pagar la fianza, probablemente usando los fondos robados que ya había asegurado, pero su reputación estaba en cenizas. Sin embargo, yo conocía a Daniel. Era una rata acorralada, y las ratas acorraladas eran peligrosas. No aceptaría la derrota sin más. Buscaría una forma de contraatacar. Y yo sabía exactamente quién sería su arma. Estaba sentada en mi recién asignado despacho, vicepresidenta de Iniciativas Estratégicas, un título en el que mi padre insistió después de que salvara a la empresa millones cuando sonó un suave y vacilante golpe en mi puerta. «Adelante», dije, sin levantar la vista de mi portátil. La puerta se abrió y Elena Mendoza entró. Tenía un aspecto terrible. Llevaba una gabardina beige, su pelo normalmente perfecto recogido en un moño desordenado y sus ojos estaban enrojecidos. Si no supiera que era una mentirosa sociópata que literalmente me vio arder hasta la muerte, podría haber sentido lástima por ella. Sofía, susurró, aferrando su bolso de diseño a su pecho, como un escudo. «¿Puedo pasar? He estado muy preocupada por ti. Que empiece el espectáculo». Forcé mi rostro a suavizarse, levantándome y rodeando el escritorio para darle un abrazo. El contacto físico me dio escalofríos, pero le di unas palmaditas en la espalda de forma tranquilizadora. «Elena, siento mucho no haber llamado. Ha sido una pesadilla. Lo sé», sollozó, apartándose para mirarme con los ojos grandes y llenos de lágrimas. Vi las noticias. «Sofía, no puedo creerlo. Daniel robando. Tiene que ser un error. Te quería tanto». Las pruebas eran irrefutables. «Elena», suspiré, caminando hacia el sofá de cuero e indicándole que se sentara. Nos servía a ambas una taza de café de la jarra que había en la mesa auxiliar. Estaba desviando dinero a cuentas en el extranjero. Me tomó por tonta. Elena cogió el café. Sus manos temblaban ligeramente. «Pero, ¿qué le va a pasar? El equipo legal de mi padre va a presentar todos los cargos. Probablemente se enfrente a entre 5 y 10 años. En una prisión federal», dije despreocupadamente, tomando un sorbo de mi café. La observé
por encima del borde de mi taza. Un destello de puro terror cruzó el rostro de Elena antes de que rápidamente bajara la mirada a su regazo. Eso es horrible. Es lo que se merece, respondí con firmeza. Dejé escapar un largo y dramático suspiro, frotándome las sienes. Sinceramente, Elena, el momento no podría ser peor. Estamos en medio de la preparación de la oferta final para la iniciativa Titán. La cabeza de Elena se levantó de golpe, sus ojos de repente afilados. Las lágrimas se desvanecieron milagrosamente. ¿La iniciativa Titán? Pensé que solo era un rumor. No, es muy real, me incliné, bajando la voz en tono conspirador. Es un contrato gubernamental masivo para infraestructura de nube encriptada. Vale miles de millones. Si lo conseguimos, las acciones de Herrera se triplicarán de la noche a la mañana. Papá me ha puesto a cargo de finalizar las especificaciones técnicas. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, cogiendo una elegante memoria USB negra. La sostuve para que pudiera verla. Toda la arquitectura, el modelo de precios, todo está en esta memoria. Lo presentamos al Comité de Revisión del Ministerio de Defensa el viernes. Estoy tan estresada, Elena. Si esto se filtra a nuestros competidores, estamos arruinados. Elena miró la memoria USB como un perro hambriento mira un hueso. Prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza. Daniel se enfrentaba a la cárcel. Necesitaba dinero para un abogado de defensa de alto poder y necesitaba una moneda de cambio. Vender las especificaciones de la iniciativa Titán a una empresa rival como el enorme conglomerado de Javier Soto, Industrias Soto, le daría exactamente lo que necesitaba para huir del país. «Debes estar agotada», dijo Elena, su voz goteando falsa simpatía. Se levantó y se acercó a mí, poniendo una mano en mi brazo. «Necesitas tomarte un descanso, Sofía. Estás pálida. ¿Por qué no bajas a la cafetería y comes algo de verdad? Yo me quedaré aquí vigilando. Te lo prometo». Fue casi demasiado fácil. «¿Sabes qué? Tienes razón», sonreí débilmente. Lancé la memoria USB negra en el centro de mi escritorio, justo al lado de mi portátil abierto. «Solo necesito 20 minutos para despejarme». «Gracias, Elena. Eres la mejor amiga que una chica podría pedir». Siempre sonrió ella, un brillo genuinamente malicioso en sus ojos. Cogí mi bolso y salí del despacho, cerrando la puerta detrás de mí. Pero no fui a la cafetería. Caminé exactamente 20 pasos por el pasillo y entré en la sala de control de seguridad informática. Leo ya estaba allí, apoyado en la consola, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba observando una serie de monitores. La pantalla central mostraba una imagen nítida y en alta definición de la cámara oculta que habíamos instalado en el detector de humos de mi despacho. «¿Ha picado el anzuelo?», preguntó Leo, sin apartar la vista de la pantalla. Con el anzuelo, el sedal y la plomada respondí, poniéndome a su lado. En el monitor, en el momento en que la puerta se cerró, el comportamiento de Elena cambió instantáneamente. La mejor amiga apenada desapareció. Se movió con velocidad practicada, corriendo hacia mi escritorio. Sacó su propio portátil de su bolso de diseño, conectó la memoria USB negra y comenzó a copiar los archivos rápidamente. «Es rápida», señaló Leo secamente. «Está muy motivada», repliqué. «¿Funciona la trampa?». Leo sonrió, una expresión oscura y malvada que hizo que mi estómago diera un vuelco extraño. «Oh, funciona de maravilla. Los archivos que está copiando son completamente falsos. Los modelos de arquitectura son un galimatías codificado para parecer esquemas de alto nivel. Pero lo más importante, los archivos llevan incrustado un rastreador digital. Así que cuando Daniel intente venderlo, sugerí, sabremos exactamente con quién lo abre, dónde está y qué red está usando», terminó Leo. Giró la cabeza para mirarme, sus ojos oscuros brillando con aprobación. «Eres una profesional en esto, Sofía. Recuérdame que nunca me cruce en tu camino. Simplemente no intentes asesinarme por mi herencia, y estaremos bien», bromeé. No se rió. En cambio, su mirada se suavizó y extendió la mano suavemente, colocando un mechón de pelo suelto detrás de mi oreja. Su toque era cálido, un fuerte contraste con la fría traición que estábamos presenciando en la pantalla.
Quemaríamos el mundo antes de dejar que alguien te hiciera daño de nuevo, dijo en voz baja. Se me cortó la respiración. La intensidad en su voz era abrumadora, una devoción feroz y protectora que había sido demasiado ciega para ver en mi vida pasada. Por un momento, la venganza, el espionaje corporativo, Daniel y Elena, todo se desvaneció. Solo existía Leo. En la pantalla, Elena sacó la memoria USB, metió su portátil de nuevo en su bolso y se sentó en el sofá, cogiendo su taza de café tal como la había dejado yo. «Ha terminado», murmuró Leo, dando un paso atrás y rompiendo el hechizo. Se aclaró la garganta, su máscara profesional volviendo a su sitio. Ahora solo tenemos que esperar a que las ratas corran hacia la trampa. El viernes llegó con la tensión eléctrica de una tormenta inminente. La cumbre tecnológica mundial se celebraba en IFEMA Madrid, una metrópolis de cristal y acero repleta de capitalistas de riesgo, periodistas tecnológicos y titanes de la industria. Herrera Tech tenía reservada una sala de presentaciones privada en la última planta. Aquí es donde teóricamente tendría lugar la licitación oficial de la iniciativa Titán. A puerta cerrada, Leo y yo estábamos en el balcón VIP con vistas a la planta principal de la convención. Llevaba un traje de chaqueta negro, sintiéndome más una verdugo que una ejecutiva. Mi teléfono vibró. Un mensaje del jefe de ciberseguridad de Leo. El objetivo ha entrado en el edificio. Rastreador activado en la sala 402. Miré a Leo. Sala 402. Esa es la sala de conferencias privada de Javier Soto. Soto, resopló Leo, ajustándose los puños. Ese hombre tiene la brújula moral de una hiena. Es exactamente el tipo de carroñero que compraría propiedad intelectual robada a un ex empleado en desgracia. Vamos a interrumpir una reunión, dije. Pasamos de los ascensores y tomamos las escaleras de servicio, flanqueados por 3 de los imponentes guardaespaldas personales de Leo. Cuando llegamos a la 4ª planta, el pasillo estaba silencioso, bordeado de pesadas puertas insonorizadas. Fuimos directamente a la sala 402. 2 de los hombres de seguridad de Soto estaban apostados fuera. Antes de que pudieran siquiera abrir la boca, los hombres de Leo se adelantaron, inmovilizándolos contra la pared con una eficiencia aterradora y silenciosa. Leo ni siquiera se detuvo, extendió la mano, agarró el pomo y abrió las puertas dobles de golpe. La escena en el interior era perfectamente condenatoria. Javier Soto, un hombre calvo y sudoroso de unos 50 años, estaba inclinado sobre una enorme mesa de conferencias de cristal. Al final de la mesa estaba Daniel Vega, con aspecto demacrado pero triunfante, sosteniendo un puntero láser. A su lado, aferrada a su brazo como un parásito, estaba Elena. La pantalla del proyector detrás de ellos mostraba los esquemas falsos que yo había dejado en mi escritorio. En el momento en que la puerta se estrelló contra las paredes, los 3 saltaron. La cabeza de Daniel se giró hacia nosotros. El triunfo engreído en su rostro se evaporó al instante, reemplazado por un horror tan profundo que era casi cómico. Sofía, respiró Daniel, dejando caer el puntero láser. Rebotó ruidosamente contra la mesa de cristal. «Buenas tardes, caballeros», dijo Leo con suavidad, entrando en la sala como si fuera suya. Caminé a su lado. «Y Elena, encantado de verte fuera de un período de luto trágico». Elena se puso blanca como el papel, tropezó hacia atrás, chocando con el soporte del proyector. «Sofía, yo puedo explicarlo». «No hay necesidad», Elena dije, mi voz resonando con autoridad absoluta. Miré a Javier Soto, que intentaba desesperadamente cerrar su portátil. «Señor Soto, veo que está disfrutando de una presentación sobre la iniciativa Titán, un proyecto que pertenece exclusivamente a Herrera Tech. No tengo ni idea de lo que habla». «Señorita Herrera», tartamudeó Soto, sudando profusamente. «El señor Vega vino a mí buscando trabajo. Me estaba mostrando un portafolio personal». «Ahórratelo», Javier interrumpió Leo, su voz bajando a una octava letal. «Los archivos en esa pantalla están incrustados con nuestras marcas de agua digitales patentadas. Hemos estado rastreando esta propiedad intelectual desde que salió del ordenador de Sofía. Estás en posesión de secretos corporativos robados».
«Es una trampa», gritó Daniel, su voz quebrándose por la histeria. Me señaló con un dedo tembloroso. Ella me tendió una trampa. «Esto es una trampa. Tienes toda la razón». Daniel sonreí, sintiendo un profundo y pesado peso levantarse de mi pecho. 3 años de trauma, el recuerdo del fuego, la traición. Todo culminaba en este preciso momento. «Es una trampa, y caíste de lleno en ella. Los archivos que robaste, los que actualmente intentas vender a un competidor por un pago, son completamente falsos». Daniel se congeló, con la boca abierta. «Un galimatías falso», confirmó Leo, apoyándose en la mesa de conferencias. «Pero el software de rastreo digital incrustado en ellos, eso es muy real. Y las autoridades federales que esperan en el vestíbulo ahora mismo también son muy reales». Elena dejó escapar un sollozo ahogado. Se volvió hacia Daniel, agarrándole la chaqueta. «Daniel, dijiste que esto era infalible. Dijiste que conseguiríamos 5 millones y nos iríamos a París. Me lo prometiste». «Cállate, estúpida», gruñó Daniel, apartándola con tanta fuerza que cayó a la alfombra. La total falta de lealtad, el giro inmediato a la violencia, cuando se ve acorralado. Era el verdadero Daniel, el monstruo que me vio arder. Miré a Elena, sollozando en el suelo. En mi vida pasada, ella había sido su reina. Ahora solo era un daño colateral. «Os merecéis el uno al otro», dije fríamente. Las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez no era seguridad, era el FBI, liderado por un agente que mi padre había informado esa misma mañana. Daniel Vega y Elena Mendoza, anunció el agente principal, mostrando una placa. «Están detenidos por espionaje corporativo, hurto mayor y violación de la ley de espionaje económico». Daniel no se resistió esta vez. La realidad de su situación finalmente lo había aplastado. Mientras los agentes lo esposaban y levantaban a una histérica Elena, Daniel me miró. Sus ojos eran vacíos, huecos. «Me has destrozado la vida», susurró, un patético siseo de derrota. «No», Daniel respondí, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Solo he recuperado la mía». Mientras se los llevaban, la sala se sumió en un silencio pesado y resonante. Javier Soto balbuceaba frenéticamente a uno de los agentes, suplicando inmunidad, prometiendo testificar contra Daniel. Se había acabado. El canalla estaba atrapado. La traidora estaba expuesta. Y el legado de mi familia estaba a salvo. Sentí que mis rodillas se debilitaban. La adrenalina abandonó repentinamente mi sistema. Me tambaleé ligeramente, pero antes de que pudiera caer, unos brazos fuertes me rodearon la cintura, atrayéndome firmemente contra un pecho sólido y cálido. «Te tengo», murmuró Leo, abrazándome con fuerza. Apoyé mi cabeza en su hombro, hundiendo mi rostro en la tela de su traje. Respiré hondo y entrecortadamente, inhalando su aroma, cedro y seguridad. Había sobrevivido al fuego, había reescrito la historia. «Lo conseguimos», susurré. Leo me levantó la barbilla, sus ojos oscuros buscando mi rostro. Ya no había vacilación, ni cautela contenida, solo emoción cruda y sin filtrar. «Tú lo conseguiste», Sofía corrigió suavemente. «Eres la mujer más aterradora y brillante que he conocido». Y allí mismo, en medio del campo de batalla corporativo, Leo Torres se inclinó y me besó. No fue apresurado ni frenético. Fue profundo, deliberado y ferozmente posesivo. Se sintió como volver a casa. Se sintió como una promesa de que, sin importar lo que el futuro depare, nunca más me enfrentaría a las llamas sola. Las consecuencias fueron inmediatas, brutales y retransmitidas en todas las principales cadenas de noticias del mundo. Para el lunes por la mañana, la redada del FBI en Industrias Soto había dominado la portada de Expansión y era el único tema de discusión en Intereconomía TV. Ver a las autoridades sacar cajas de discos duros y servidores confiscados de la sede de Javier Soto fue como presenciar el acto final de una sinfonía bellamente orquestada. Leo y yo estábamos junto a las ventanas del suelo al techo de su ático, tomando café solo mientras veíamos salir el sol sobre Madrid. La ciudad se veía diferente hoy, parecía conquistada.
Le denegaron la fianza, dijo Leo, su voz un murmullo bajo y satisfactorio que vibró por la silenciosa habitación. No necesitó especificar a quién se refería. Consultó un mensaje en su teléfono encriptado, una sonrisa oscura jugando en sus labios. El juez consideró a Daniel un riesgo de fuga. El gran volumen de cuentas en el extranjero, a las que intentó acceder desde la celda de detención, prácticamente garantizó un billete de ida a Soto del Real. Va a estar sentado en una caja de hormigón hasta el juicio federal. Tomé un sorbo lento de mi café, dejando que el calor amargo me anclara. En mi vida pasada, Daniel se había parado sobre mi coche en llamas, completamente intocable. Llevaba la arrogancia de un hombre que se creía un dios entre insectos. Ahora cambiaba un esmoquín a medida por un mono de alta visibilidad. Era justicia poética en su forma más pura. ¿Y Elena? Pregunté, manteniendo la mirada fija en las bulliciosas calles de abajo. «Se está viniendo abajo», respondió Leo, arrojando su teléfono sobre la isla de la cocina y acercándose a mí. Su presencia era un peso sólido y reconfortante a mi lado. Su abogado se puso en contacto con el fiscal anoche. Quiere negociar un acuerdo a cambio de plena cooperación. Aparentemente, la realidad de pasar la próxima década en una prisión federal ha disminuido gravemente su lealtad hacia su amado Daniel. «Vamos a verla», dije, volviéndome hacia él. Leo enarcó una ceja, un destello de instinto protector tensando su mandíbula. «¿Estás segura? No tienes que someterte a eso. Mi equipo legal puede encargarse del interrogatorio. Los tenemos exactamente donde queremos». «Necesito mirarla a los ojos», Leo insistí, mi voz firme y resuelta. En mi vida pasada me sorprendí, dándome cuenta de lo loca que sonaría la verdad en voz alta. Antes de todo esto, dejé que me manipulara. Dejé que hiciera el papel de la mejor amiga devota mientras conspiraba activamente mi ruina. Necesito que sepa que el juego ha terminado. 2 horas después, estábamos sentados en una sala de interrogatorios estéril y con luz fluorescente en el centro de detención federal. El aire olía a lejía industrial y sudor rancio. Cuando la pesada puerta de acero se abrió, una guardia escoltó a Elena al interior. Parecía total y completamente destrozada. La mujer glamurosa y perfectamente cuidada que se había burlado de mí en la suite del Hotel Palace había desaparecido. Su pelo estaba enmarañado, su rostro pálido y con fuertes moratones por el agotamiento, y su mono naranja de gran tamaño engullía su frágil figura. Se estremeció cuando me vio sentada a la mesa de metal. Leo de pie detrás de mi silla como un centinela inamovible. «Siéntate», Elena ordené, mi tono completamente desprovisto de simpatía. Se hundió en la silla de metal frente a mí, sus manos temblando violentamente mientras las colocaba sobre la mesa. No podía mirarme a los ojos. «Lo siento», sollozó. Un patético sollozo húmedo escapando de su garganta. «Lo siento mucho. Daniel me obligó a hacerlo. Me dijo que si no le ayudaba, arruinaría mi carrera». Le tenía terror. «Guárdate el papel de víctima para el juez», interrumpí bruscamente, inclinándome hacia adelante. «Ambas sabemos que no eras una rehén, Elena. Eras una participante entusiasta. Le ayudaste a elegir el anillo de compromiso con el dinero que ambos robasteis de la empresa de mi familia. Planeabais huir a París en cuanto se vendieran las especificaciones de la iniciativa Titán». Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos de terror. «¿Cómo? ¿Cómo sabes lo de París?» «Lo sé todo», faroleé, aunque la absoluta certeza en mi voz lo convirtió en un arma devastadora. Me recliné, cruzando los brazos. «El fiscal te ofrece 5 años si les das todo lo que tienes sobre Daniel y Javier Soto. Pero creo que hay algo más. Algo que te estás guardando». Elena tragó saliva, sus ojos se movieron nerviosamente hacia Leo, luego de vuelta a mí. «Si te lo digo, tienes que prometer que hablarás bien de mí al fiscal. Por favor, no puedo sobrevivir aquí dentro». «No me dedico a hacer promesas a los traidores», respondí fríamente. «Pero si me haces perder el tiempo, me aseguraré personalmente de que el equipo legal de mi familia te entierre tan hondo bajo litigios civiles que nunca volverás a ver el exterior de un juzgado. Habla». Elena respiró entrecortadamente. Los últimos restos de su desafío se desmoronaron.
Daniel no era el cerebro, era codicioso. Sí, pero no era lo suficientemente inteligente como para crear las empresas fantasma en las Caimán o los códigos de enrutamiento encriptados. Fue reclutado. Leo se tensó detrás de mí. ¿Reclutado por quién? Lo llaman el arquitecto en la dark web, susurró Elena, inclinándose como si las paredes estuvieran escuchando. Es un intermediario en la sombra. Atiende a multimillonarios que quieren aniquilar por completo a su competencia, sin dejar huellas. A Daniel le prometieron un puesto en el consejo de un enorme conglomerado europeo si podía entregar la iniciativa Titán y llevar a la quiebra a la empresa de tu padre en el proceso. Javier Soto era solo el intermediario, un comprador conveniente para blanquear la propiedad intelectual robada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las piezas finalmente encajaban. Por eso Daniel me había asesinado en la línea de tiempo original. No se trataba solo de heredar mis acciones. Se trataba de ejecutar una OPA hostil global, orquestada por un titiritero invisible. Mi muerte no había sido un simple crimen pasional o de codicia. Fue un asesinato corporativo programado. ¿Tienes un nombre?, exigió Leo, su voz peligrosamente baja. No, Elena negó con la cabeza frenéticamente. Pero tengo un número de cuenta. Daniel guardaba un libro de contabilidad físico escondido en una caja de seguridad en el Banco Santander. No se fiaba de los servidores digitales. Tiene los números de ruta del fondo central del arquitecto. Me levanté. Las patas metálicas de mi silla rasparon con fuerza el suelo de hormigón. Miré a la patética mujer rota que una vez había sido mi confidente más cercana. Dile a tu abogado que le dé el número de cuenta al fiscal. Disfruta de la cárcel, Elena. Cuando salimos del centro de detención y entramos en la brillante luz del sol de Madrid, el juego había cambiado fundamentalmente. Habíamos cortado la cabeza de la serpiente solo para darnos cuenta de que estábamos luchando contra una hidra. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral en guerra moderna, luchada enteramente detrás del brillo de los monitores de ordenador y las puertas cerradas de las salas de juntas. Armado con los números de ruta del libro de contabilidad oculto de Daniel, Leo desató todo su aparato de inteligencia. Su firma no era solo una potencia financiera, era un imperio de datos. Convertimos el dormitorio de invitados de mi recién comprado loft en Tribeca en una sala de guerra. Pizarras blancas cubrían las paredes, conectadas por hilos rojos e impresiones de empresas fantasma en el extranjero, corporaciones ficticias y transferencias bancarias encriptadas. Estábamos cazando fantasmas. El dinero se mueve a través de un laberinto, dijo Leo, tarde un martes por la noche, frotándose los ojos cansados. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta gris lisa, su pelo ligeramente despeinado. Sin embargo, nunca me había parecido más increíblemente guapo. Cada vez que nos acercamos a la cuenta principal, los fondos se fragmentan y se dispersan por docenas de bancos internacionales. El arquitecto es paranoico. Tiene que tener una vulnerabilidad, murmuré, mirando la pizarra hasta que las letras se volvieron borrosas. La gente que acumula tanto poder y capital no se sienta sobre él. Lo aprovechan. Lo usan para manipular el mercado. Me acerqué a la pizarra, trazando una línea desde una de las corporaciones ficticias, Aegis Capital, hasta una serie de posiciones cortas masivas en la bolsa. Mira esto, señalé el cúmulo de datos. Aegis Capital ha estado vendiendo en corto agresivamente la logística de envíos internacionales durante los últimos 6 meses. Están apostando miles de millones a que la cadena de suministro global va a colapsar. Están muy apalancados. Leo se levantó, caminando para ponerse detrás de mí. Su pecho rozó mi espalda, enviando un familiar escalofrío eléctrico por mi columna vertebral. Si esas acciones de transporte suben en lugar de caer, Aegis Capital se enfrentará a una llamada de margen que no podrá cubrir. Desencadenaría una implosión financiera catastrófica para toda la red del arquitecto. Una sonrisa lenta y malvada se extendió por mi rostro. Este era mi momento. Este era el as oculto que había estado cultivando desde el momento en que desperté del fuego. Leo, dije en voz baja, volviéndome hacia él. ¿Sabes quién es el mayor accionista privado del nuevo conglomerado naviero del Atlántico? Frunció el ceño.
su brillante mente repasando los datos. Una firma de capital privado anónima de Londres, Vanguard Holdings. Han estado comprando silenciosamente la deuda de las compañías navieras en apuros durante meses, consolidándolas en un monopolio masivo e intocable. Vanguard Holdings no existe, susurré, mis ojos fijos en los suyos. Es una tapadera. La creé hace 4 meses. Leo se congeló por completo. Me miró fijamente. Una genuina sorpresa, irradiando de sus facciones. Tú eres la dueña de Vanguard. Sabía que el sector tecnológico era demasiado volátil y sabía que Daniel, eventualmente, iría a por los activos principales de mi familia. Expliqué, la emoción de la revelación haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Necesitaba un fondo de guerra completamente separado e irrastreable, una identidad oculta. Liquidé mi fideicomiso personal, saqué una enorme línea de crédito contra mis dividendos futuros y compré silenciosamente la industria naviera, mientras todos los demás se centraban en la tecnología. Yo soy Vanguard Holdings. Leo dejó escapar un aliento que sonó como una risa, sus ojos muy abiertos con una mezcla de asombro absoluto y deleite depredador. Diseñaste un monopolio global en secreto solo para construir una guillotina financiera. No sabía que la usaría contra el arquitecto, admití, acercándome a él. Pero estoy más que feliz de dejar caer la cuchilla. La trampa fue elegantemente simple pero devastadoramente brutal. A la mañana siguiente, actuando como la jefa anónima de Vanguard Holdings, autoricé un comunicado de prensa a través de una firma de relaciones públicas. Vanguard anunció una revolucionaria asociación exclusiva con la recién asegurada Iniciativa Titán de Herrera Tech, integrando logística avanzada de IA en toda la flota naviera del Atlántico. El mercado reaccionó violentamente. En 48 horas, las acciones de transporte internacional se dispararon un 400%. Las posiciones cortas del arquitecto se evaporaron instantáneamente. Aegis Capital se desangró miles de millones de dólares en cuestión de horas. Las llamadas de margen golpearon como un tsunami, congelando sus activos y activando una auditoría federal automática por parte de la CNMV. El corredor fantasma se vio obligado a salir de las sombras. El viernes por la tarde, el abogado principal de mi padre recibió una llamada telefónica frenética y desesperada, solicitando una reunión de emergencia extraoficial. Acordamos reunirnos en el comedor privado de un restaurante de lujo. El restaurante fue desalojado, asegurando total privacidad. Leo y yo nos sentamos a la cabeza de la larga mesa de caoba, esperando que el monstruo se revelara. Cuando las pesadas puertas de madera finalmente se abrieron, me preparé para un cerebro criminal. En cambio, entró un hombre mayor, sudando profusamente, con un traje arrugado. Parecía completamente derrotado, su rostro pálido y húmedo. Tomó asiento en el extremo opuesto de la tabla, sus manos temblando mientras colocaba un maletín de cuero en la superficie. «Usted debe ser el arquitecto», dijo Leo, su voz goteando con descendencia. El hombre tragó saliva. «Mi nombre es Tomás Vega. Soy el tío de Daniel». La revelación quedó suspendida en el aire, densa y sofocante. Daniel no solo había sido reclutado por un extraño, había sido utilizado como arma por su propia familia. Tomás Vega había sido un gestor de fondos de cobertura en desgracia, vetado de la bolsa décadas atrás. Había pasado su vida construyendo un imperio en la sombra, usando a su sobrino para infiltrarse en los más altos niveles de la tecnología corporativa. «Me habéis destruido», graznó Tomás, su voz temblando con una mezcla de furia y desesperación. «Desencadenasteis la llamada de margen. Filtrasteis la asociación de Vanguard». «Fui yo», dije, inclinándome hacia la luz del candelabro. Miré al hombre que había ordenado mi asesinato en otra vida. Parecía patético. No era un dios, solo era un viejo codicioso y desesperado. Intentaste robar el legado de mi familia. Usaste a tu sobrino para intentar destrozar mi vida. Simplemente te devolví el favor. «Estoy en bancarrota», susurró Tomás, lágrimas de puro pánico brotando en sus ojos. «La CNMV está congelando todo. La gente que invirtió en mi fondo, gente peligrosa. Me van a matar. Eso suena a problema personal».
Tomás intervino Leo con suavidad, levantándose de la mesa y abrochándose la chaqueta de su traje. Miró al hombre, arruinado con absoluto asco. Te sugiero que cojas el dinero que tengas en la cartera y corras muy, muy rápido, porque el grupo de trabajo del Ministerio de Justicia está actualmente registrando tus servidores en el extranjero. No nos quedamos a verlo llorar. Salimos del restaurante, dejando los restos de la familia Vega en cenizas. La inversión de poder fue absoluta. Los depredadores se habían convertido en la presa y habían sido completamente consumidos. El juicio de Daniel Vega fue un circo mediático, una espectacular ejecución pública de la reputación de un hombre. Me senté en la primera fila del Tribunal Federal, con mi padre a mi izquierda y Leo a mi derecha. Daniel ni siquiera se parecía al mismo hombre que una vez creí amar. Su pelo estaba raleando, su postura encorvada, el encanto completamente erosionado por meses de encarcelamiento. Cuando el juez dictó la sentencia, 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por espionaje corporativo, fraude electrónico y hurto mayor, Daniel finalmente se derrumbó. Se desplomó en su silla, llorando abiertamente mientras los alguaciles lo levantaban. Mientras lo sacaban de la sala, nuestras miradas se encontraron por un último y fugaz segundo. No quedaba odio en su mirada, solo un arrepentimiento hueco e insondable. Sabía que había tirado todo por la borda por un imperio en la sombra que lo había abandonado en el momento en que fracasó. Elena recibió una sentencia reducida de 7 años por su cooperación. Tomás Vega, el llamado arquitecto, fue acusado de crimen organizado y desapareció en el sistema penitenciario federal. Su red fue completamente desmantelada por el equipo de inteligencia de Leo y mis maniobras financieras. La guerra había terminado. El tablero estaba limpio. 3 meses después, el mundo había seguido adelante. Las acciones de Herrera estaban en su punto más alto. La iniciativa Titán fue un éxito rotundo, y yo había asumido oficialmente el cargo de CEO, permitiendo a mi padre disfrutar finalmente de una jubilación tranquila y sin estrés. Pero mi mayor victoria no tuvo nada que ver con los precios de las acciones o el dominio corporativo. Fue una tarde cálida y dorada a finales de septiembre. Leo nos había llevado a Sotogrande, de vuelta a las enormes y extensas fincas donde habíamos pasado nuestros veranos de infancia. La brisa del océano traía el olor a sal y hortensias en flor. Caminábamos descalzos por la playa privada, el romper de las olas proporcionando una banda sonora rítmica al silencio pacífico entre nosotros. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó Leo de repente, deteniéndose cerca de la orilla. Se giró para mirarme. El sol del atardecer arrojaba un cálido resplandor sobre sus afilados rasgos. La cautela contenida que lo había definido durante tanto tiempo había desaparecido por completo, reemplazada por una calidez profunda y duradera. Todos los días respondí honestamente, el recuerdo fantasma del fuego todavía una débil cicatriz en mi alma, pero no cambiaría el camino que me llevó de vuelta a ti. Leo sonrió, extendiendo la mano para tomar mis 2 manos entre las suyas. Su agarre era fuerte, anclándome al presente, a la realidad de la hermosa vida por la que habíamos luchado tanto para asegurar. Te he querido desde que teníamos 7 años. Construyendo castillos de arena en esta misma playa, murmuró Leo, su voz cargada de emoción. Te vi alejarte de mí y me rompió. Pero verte luchar, verte reclamar tu vida y construir tu imperio, ha sido el mayor privilegio de mi vida. No se arrodilló. No necesitó un gran espectáculo público o una caja de terciopelo para validar sus intenciones. Simplemente metió la mano en el bolsillo de sus pantalones de lino y sacó una sencilla y elegantísima alianza de diamantes. «Cásate conmigo», dijo Leo, sus ojos oscuros ferozmente fijos en los míos. «Déjame ser tu socio en la sala de juntas y en la vida. Para siempre». Lágrimas de pura y absoluta alegría rodaron por mis mejillas. No dudé. No experimenté ni un momento de duda. Sí susurré, lanzando mis brazos alrededor de su cuello, mientras él deslizaba el anillo en mi dedo. 1000 veces sí. Nuestra boda fue un evento íntimo y muy vigilado, celebrado en los jardines de la finca de mi familia. No hubo prensa, ni capitalistas de riesgo,
ni falsos amigos. Solo la gente que de verdad importaba. Mientras caminaba por el pasillo, con el cuarteto de cuerda tocando suavemente de fondo, miré a Leo esperándome en el altar. Me habían dado una segunda oportunidad en la vida. Una rara oportunidad de reescribir una tragedia en un triunfo. Había quemado a los canallas hasta los cimientos, expuesto a los traidores y protegido mi legado. Pero mientras Leo tomaba mis manos, sus ojos brillando con absoluta devoción, me di cuenta de que la mayor recompensa no era la venganza. Era el amor que casi había perdido. El amor de la infancia que me había esperado en las sombras, listo para ayudarme a conquistar el mundo. ¡Qué viaje! Desde las ardientes profundidades de la traición hasta la dominación corporativa absoluta, nuestra protagonista demostró que una segunda oportunidad es un arma mortal en las manos adecuadas. Daniel y Elena obtuvieron exactamente lo que se merecían, y el jefe en la sombra fue aplastado por el giro final de la identidad oculta. Pero la verdadera victoria fue encontrar el amor verdadero en una asociación igualitaria con el increíblemente leal Leo. Si esta historia de renacimiento, justicia poética y romance te mantuvo al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta y comparte este video con tus amigos, y no olvides suscribirte y darle a la campana para más dramas de venganza épicos.